Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien con sus familias en casita. Bueno, hoy día vamos a comenzar la sesión número 5 de la unidad número 1 de lenguaje, que lleva por nombre Un abrazo a la infancia. Esta sesión número 5 tiene la particularidad que es una sesión donde vamos a reforzar lo que estábamos trabajando en las sesiones anteriores. Ya hoy día no vamos a ver nada nuevo. Vamos a repasar lo que ya hemos trabajado. Y para comenzar, vamos a leer nuestro objetivo, que dice señalar las características del cuento. Siguiente objetivo, reconocer sinónimos, antónimos, sustantivos propios y comunes. Y por último, identificar la concordancia entre artículo, sustantivo y adjetivo. Bueno, primero para recordar un poquito, yo acá les coloqué una diapositiva con imágenes, con 3 imágenes de algunos cuentos, ¿cierto? Que corresponden a cuentos infantiles de la literatura clásica. Como por ejemplo, la primera imagen, que es la que yo estoy acá mostrándoles, ¿cierto? Con el cursor. ¿De qué cuento es? ¿Se acuerdan? ¿Lo conocen? ¿Qué cuento es? Blancanieves, muy bien, Blancanieves, ¿cierto? Y los 7 enanitos. Siguiente imagen, ¿qué cuento es? Hansel y Gretel, muy bien, ¿cierto? Ahí están los niños, Hansel, Gretel, la bruja, ¿cierto? Y la casita, que se ve muy rica, con muchos dulces y chocolates, que atrayeron, ¿cierto?, la atención de estos niños. Y por último, ¿cuál sería este cuento? No sé si lo conocen, pero ahí podemos observar varios animalitos, un arco iris, plantitas, Bambi, muy bien, Bambi. Estas tres imágenes corresponden, ¿cierto?, a cuentos. Y acá hay dos preguntas. ¿Qué es un cuento? ¿Y cuáles son las características que nosotros hemos estado trabajando acerca de los cuentos? ¿Quién se acuerda en su casa y puede responder estas dos preguntitas? ¿Qué es un cuento? ¿Cuáles son sus características? Bueno, si no se acuerdan, no hay problema. Ya no se asusten, nada. Lo vamos ahora a recordar y a trabajar en esta sesión. ¿Ya? ¿Qué es un cuento? Un cuento, ¿cierto? Va a ser un tipo de texto narrativo. Recuerden, narrativo porque nos narra, porque nos cuenta una historia. Que esta historia, ¿cierto?, va a mezclar la realidad con la fantasía. Y eso es lo que nos dice acá, ¿cierto?, la definición que yo les puse. Dice: un cuento es una narración breve que relata hechos de ficción, mezclando la realidad y la fantasía, y va a estar protagonizada por personajes. Estos personajes van a enfrentar una situación problemática. Y este cuento va a tener una secuencia narrativa, porque no es llegar y escribir un cuento, tiene que tener un orden. Y este orden se va a llamar secuencia narrativa, que se compone de el inicio del cuento, el desarrollo y el desenlace. ¿Recuerdan ustedes cuál es la diferencia entre inicio, desarrollo y desenlace? Estas son las tres partes que debe llevar un cuento. Yo cuando escribo un cuento, que lo puedo hacer en mi casa, ¿cierto?, o en el colegio cuando regresemos, este cuento debe llevar un inicio. Y ese inicio debe tener unos elementos principales, unos elementos importantes. El desarrollo igual y el desenlace, ¿cierto?, de esta historia. Bueno, si no se acuerdan, no importa. El inicio es donde se presentan los personajes de este cuento y se va a mencionar el tiempo y el lugar donde va a ocurrir esta historia. En el desarrollo, por otra parte,
se van a describir el o los problemas que van a tener estos personajes en la historia. Ese es el desarrollo. En el desarrollo nos va a contar cuál es el problema que tienen estos personajes dentro del cuento. Y el desenlace es donde se va a mostrar la solución a este problema. ¿Ya? Esta es la secuencia narrativa de mi cuento y no la debo olvidar. El cuento va a estar formada por esta secuencia narrativa que está compuesta por un inicio, que es donde se van a presentar los personajes de esta historia, por un desarrollo, que es donde se va a plantear el problema de estos personajes, y por un desenlace, que nos va a mostrar la solución a este problema. Y recuerden que esa solución puede ser positiva o negativa. ¿Están recordando? Muy bien, niños. Me imagino que sí, en su casita ya están todos recordando que esta parte, ¿cierto?, de los contenidos la trabajamos en el colegio. Seguimos avanzando. Vamos a ver ahora, recordar cuáles eran los elementos que tenía este cuento. Este cuento tiene 4 elementos importantes. Primero los personajes, el narrador, el tiempo y por último el espacio. ¿Se acuerdan a qué quiere decir o qué características tenían que tener estos personajes o qué significa ser personaje en un cuento? ¿Qué significaban los personajes? ¿Ya? Los personajes, recuerden que van a ser quienes participan en esta historia, en este cuento, y debe existir como mínimo, ¿cierto?, un personaje. Recuerden que sin personajes no va a haber historia, no va a haber cuento. Luego tenemos a este narrador, que este narrador va a ser el que cuenta la historia y puede ser un personaje que va a estar dentro de este cuento o una voz externa que está mirando, ¿cierto?, todo desde fuera del cuento. Vamos al número 3, que en este caso es el tiempo. El tiempo nos va a indicar si las acciones que realizaron estos personajes están ocurriendo en pasado, en presente o en futuro. Y por último, nos queda el espacio. ¿Ya? El espacio va a ser el lugar donde va a transcurrir esta historia. ¿Van recordando? Súper bien, niños, porque me imagino, ¿cierto?, que ahora que yo ya les comenté y les expliqué cuáles eran los elementos del cuento, cada uno en su casa ya recordó y se acordó, ¿cierto?, que esta clase del tipo de texto, ¿cierto?, narrativo, específicamente del cuento, que es uno de los textos narrativos que existen, la trabajamos en el colegio. Y ahora solamente estamos recordando las sesiones anteriores. Y recuerden también que ustedes pueden parar y detener el video cuando quieran. Vamos ahora a recordar los sinónimos. ¿Ustedes recuerdan la característica principal entre un sinónimo y un antónimo? Sí, estoy segura que en su casa todos contestaron que sí. Bueno, los sinónimos, ¿cierto?, van a ser las palabras que tienen un significado igual o parecido. Todo lo contrario a los antónimos, que de ahí lo vamos a ver, ¿cierto? Que los antónimos van a ser las palabras que van a tener un significado opuesto, ¿ya? Opuesto o contrario. Nosotros vamos con este, ¿cierto? Que vamos primero con los sinónimos. Los sinónimos son palabras que tienen significados iguales o parecidos. Por ejemplo, hermoso, precioso, pequeño, diminuto. ¿A usted se le ocurre otro ejemplo de sinónimos que son dos palabras que van a tener un significado igual o parecido? ¿Sí? Muy bien. En su casa también pueden ir trabajando, ¿cierto? En su cuaderno y escribiendo un listado de palabras y al ladito usted escribe el sinónimo de esas palabras. Igual como yo lo hice aquí, con los dos ejemplos. Vamos ahora con los antónimos. ¿Ya? Los antónimos son palabras que tienen significados opuestos o contrarios. Por ejemplo, rápido, lento, adelante, atrás. Otro ejemplo podría ser pequeño, alto, ya ahí son dos palabras que significan lo contrario. Feliz, triste. ¿Cuál más podría ser? Arriba, abajo, ¿ya? Y tantas otras palabras, ¿cierto?, que ustedes pueden pensar
y escribir ahí, hacer un listado con sinónimos y antónimos. Sustantivo común y propio, que esto fue lo que trabajamos antes de salir de vacaciones, los sustantivos comunes y propios. Primero yo acá les coloqué qué significa que las palabras sean sustantivos y luego vamos a ir con la definición entre común y propio. Ya dice acá que los sustantivos van a ser las palabras que utilizamos para nombrar a las personas, a los objetos, a los lugares, a los animales y a las plantas. ¿Ya? Por ejemplo, sustantivo puede ser de objeto, podría ser mesa, de lugar podría ser el campo, la playa, de animal podría ser el perro, el gato, ¿ya? De personas podrían ser niños, abuelos, adultos. Pero nosotros vamos a ver ahora cuál es la diferencia entre un sustantivo común y un sustantivo propio. Piensen, niños, en su casita. ¿Qué significa que un sustantivo sea común? ¿Y qué significa que sea propio? ¿Cuál es la diferencia? Porque no es lo mismo. Sustantivo común y propio, recuerden que no significa lo mismo. ¿Ya? Ustedes piensen y recuerden que pueden detener el video para que tengan unos minutitos para pensar la diferencia entre lo que es común y lo que es propio. Bien, vamos primero con lo que es común. Dice ahí que los sustantivos comunes son los que van a nombrar a personas, objetos, lugares, animales o plantas, sin distinguirlo, esta palabra es súper importante, sin distinguirlo de otros de su misma clase. Cuando hablamos de sustantivos comunes, hablamos de manera general. ¿Por qué de manera general? Porque no hay distinción entre uno y otro. Por ejemplo, acá yo les coloqué hombre, silla, estadio, perro y árbol. Ya quedémonos con el ejemplo de perro. Acá yo estoy hablando de cualquier perro. Por eso estoy diciendo que un sustantivo común habla de manera general. ¿Por qué? Porque puede ser el perro de mi vecino, puede ser el perro de la vecina que vive 2 pasajes más arriba de mi casa. Por eso son sustantivos comunes. Ya, porque no se distinguen de otros de su misma clase. Acá hablamos de perros de manera general. No hablamos del perro pastor alemán o del perro Bobby que vive al frente de mi casa, no, sino que aquí hablamos de perro de manera general. Igual que de hombre, hablamos de hombre, no hablamos, ¿cierto? No le colocamos un nombre a ese hombre, sino que aquí estamos hablando de hombre de manera muy general, que va a ser todo lo contrario a lo que son los sustantivos propios, donde aquí sí le otorgamos, ¿cierto?, un nombre y los distinguimos de los demás. Sustantivo propio son los que nombran personas, lugares o animales y los distinguen de los demás de su clase. Acá, cuando hablamos de sustantivo propio, ya no hablamos de algo general, sino que hablamos de algo específico, porque le colocamos un nombre, lo distinguimos del otro. Los sustantivos propios siempre se escriben con mayúscula inicial y esa es una característica súper importante. Los sustantivos comunes no, ¿ya? En cambio, los propios siempre se van a escribir con mayúscula inicial. Por ejemplo, Ignacio, Osorno, Bobby. Ya Ignacio, el nombre, ¿cierto?, de un niño o de un adulto. Osorno, el nombre de una ciudad. Bobby, el nombre de mi mascota.